Damos inicio al estudio de la unidad número 1 sobre técnicas de integración. En específico, la sección 1.1 sobre integrales que generan trigonométricas inversas. Más que una técnica de integración, esta sección de integrales que generan trigonométricas inversas nos van a servir como base de apoyo para el desarrollo de las técnicas de integración. En sí, las técnicas de integración inician en la próxima sección. Bueno, de entrada vamos a recordar un poco lo que representa una función inversa. Si f es una función inyectiva, entonces se garantiza su inversa, la cual se denota como f a la menos 1, donde la inversa de f es el conjunto de pares ordenados tales que x será igual a f a la menos 1 de y, si y solo si y es igual a f de x. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una función f cuya variable independiente es x y variable dependiente es y, si esa función es inyectiva, yo puedo despejar, o sea, si es inyectiva y además puedo despejar la variable independiente de tal forma de convertirla en variable dependiente, al despeje al cual yo llego, ese despeje que obtengo representa la inversa de f. ¿Ok? Eso lo sabemos de matemática inicial, del curso introductorio. Ahora bien, en análisis 1 estudiamos las derivadas de todos los tipos de funciones. Por eso vamos a recordar este teorema. Supongamos que f es continua y monótona. ¿Qué significa que es monótona? Que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente en un intervalo, en este caso en el intervalo AB, y sea y igual a f de x. Si f es diferenciable en AB y su derivada es distinta de 0 para todos los x en AB, entonces la derivada de la función inversa está dada por, se lee así, la derivada de x con respecto a y, es decir, la derivada de la función inversa, porque estamos hablando de derivar a x, pero x representa f a la menos 1 de y. Pero ¿con respecto a qué variable? Con respecto a la variable y. ¿Por qué? Porque fíjense que y es la que actúa en la inversa como independiente. La derivada de la función inversa con respecto a y será 1 sobre la derivada de la función directa, que es y, porque y es f de x, lo está diciendo el planteamiento, con respecto a la variable x. ¿Ok? Repito, esto fue estudiado en análisis 1. Les recomiendo que si hay dudas al respecto, vayan a los apuntes de análisis matemático 1 y después continúen viendo el video. A partir de este teorema se dedujeron las siguientes propiedades. Se determinó, y ahora lo vamos a asumir como una ley, ¿verdad? Porque ya fue estudiado, que la derivada del arcoseno, el arcoseno es la función inversa al seno, el arcoseno de y con respecto a y es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos y cuadrado. Eso fue estudiado. La derivada del arcocoseno de y con respecto a y es menos 1 sobre la raíz de 1 menos y cuadrado. Fíjense que representa la misma expresión, pero la del coseno se agrega un menos. La de la tangente, la derivada del arcotangente es 1 sobre 1 más y cuadrado. O sea, fíjense que la variable y es la que se replica aquí al cuadrado. La derivada de la cotangente inversa, es decir, del arco cotangente, sería menos 1 sobre 1 más y cuadrado. Y la de la secante inversa, es decir, arco secante, sería 1 sobre y por la raíz de y cuadrado menos 1. Aquí me detengo un momento. Comparemos esta expresión con la primera. Fíjense que el orden de los términos no es igual. Aquí sería 1 menos y cuadrado y aquí sería y cuadrado menos 1. Primer elemento, primera diferencia. Y la otra es que tanto en la secante como en la cosecante inversa, ¿verdad?, se agrega un factor y en el denominador. Entonces, ya ustedes están familiarizados con esto, porque esto fue ampliamente estudiado en análisis 1. Además, como tenemos 6 resultados, de los cuales 3
son opuestos a los tres primeros, nosotros vamos a estudiar a continuación las antiderivadas para poder llegar a las integrales. Entonces nosotros necesitamos trabajar con estas expresiones. Y si tengo dos ecuaciones que me rigen la misma expresión, me voy con la más simple. La más simple serían las positivas. Entonces nosotros, para el estudio de esta sección, vamos a obviar estas tres, porque con estas tres que abordemos es más que suficiente. Muy bien. Fíjense qué es lo que ocurre. A partir de estos resultados, establecemos las siguientes antiderivadas. A partir de la primera, que la derivada del arcoseno, como es 1 sobre la raíz de 1 menos i cuadrado, ¿qué pasa si calculamos antiderivada en ambos lados? Si antidiferenciamos en ambos lados, eso va a ser equivalente a decir que la antiderivada de esta representa arcoseno de i. ¿Vieron? Si estoy teniendo variable u y en algún momento me aparece la integral o la antiderivada de 1 sobre raíz de 1 menos u cuadrado diferencial de u, automáticamente yo deduzco que es esta. Porque si nos vamos a la definición de antiderivada, ¿qué significa? ¿Qué significa este resultado? Es una función primitiva, es decir, es una función tal que si yo la derivo, me genera esta expresión de acá. ¿Quién me garantiza que la derivada de este es esto? Lo que estamos estableciendo desde el principio. Ahora, esta es la básica, pero esta se puede generalizar. ¿Cómo es eso? Si en lugar de 1 yo tuviese una constante al cuadrado, sería 1 sobre la raíz cuadrada de constante al cuadrado menos variable al cuadrado. Diferencial de la variable sería arcoseno de u de el argumento sobre la constante. ¿No ven? Ahora, avancemos un poco. Fíjense que el arco tangente me habla de una expresión un poco más simple. Eso me lleva a que la integral de esa expresión me va a generar al arco tangente de u. El mismo análisis. ¿Quién es la derivada de esta? 1 sobre 1 más u cuadrado. Por lo tanto, la antiderivada de 1 sobre 1 más u cuadrado representa tangente inversa de u. ¿Cómo sería la generalización de ella? Si aquí en lugar de 1 apareciese constante al cuadrado, se va a generar 1 sobre la constante por el arcotangente del argumento sobre la constante, o sea, de la variable sobre la constante. Y finalmente la otra herramienta va a ser la que nos proporciona la arcosecante. Su derivada es 1 sobre i por la raíz cuadrada de i cuadrado menos 1. Entonces, en este caso, cada vez que yo tenga una integral o una antiderivada con esta expresión, yo puedo decir automáticamente, puedo asumir que eso representa el arcosecante de u. ¿Cómo sería su generalización? Esta. Si yo estoy teniendo esta expresión en donde está variable al cuadrado menos constante al cuadrado, esto será equivalente a 1 sobre a por la arcosecante de u sobre a en módulo, es decir, en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, vamos a dar inicio a la ejercitación. Aquí termina la parte teórica. ¿Qué tenemos como herramienta? Nuestras herramientas son este banco de propiedades, que en realidad la podemos resumir en 1, 2, 3. ¿Ok? Comencemos como siempre del ejercicio más simple hasta el más complejo. Veamos. En este primer ejemplo, cuando nosotros lo observamos, pareciera que es un logaritmo, ya que en la sección de logaritmo, que sería interesante que también la chequearan, si yo hago u el denominador, el diferencial de u, ¿quién sería? Sería 2x más 2. Y no tengo en el numerador a 2x más 2 que me lo compense. Por tal motivo, intuitivamente, vamos a descomponer este 7 de manera que aparezca el 2. ¿Cómo lo hago? De la siguiente forma. 7 es 2 más 5. Entonces separo la integral en dos integrales. La primera aparezca 2x más 2 y en la otra lo que sobra en la expresión del numerador. ¿Por qué esta primera la descompuse de esa forma? Para poder hacer el cambio de variable que pensamos al principio. Es decir, si hago u igual al denominador, su diferencial de u, ¿qué será? La derivada de este multiplicada por diferencial de x. Derivada de x cuadrado, 2x.
derivada de 2x, 2 y derivada de 5, 0. Por tal motivo, como se está generando la expresión del numerador, ya esta primera integral o antiderivada la tengo garantizada. El problema es la segunda. Pero fíjense que esta pareciese ser una arcotangente. Porque recuerden que en la fórmula 2 del banco de fórmulas que acabamos de estudiar, aparece 1 sobre x cuadrado más 1 o 1 más x cuadrado. En todo caso sería 1 sobre x cuadrado más a cuadrado. Entonces vamos a hacer completación de cuadrados en el denominador. Vale decir que en el trayecto, en el taller introductorio, hay una unidad completa sobre completación de cuadrados. Y además en análisis 1 la hemos utilizado muchísimo. Vamos a hacer la completación de cuadrados. No me voy a detener en esto porque es un tema ya visto. Esta expresión dada por completación de cuadrados es equivalente a esta. Entonces vamos a sustituirla en este denominador. Fíjense que para la primera integral estoy aplicando el cambio de variable. ¿Ok? Y para la segunda extraigo el 5 de la integral y me queda 1 sobre esta expresión cuadrática. Pero como acabamos de decir que es equivalente a esta, la estoy teniendo acá. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Estamos observando variable al cuadrado más constante al cuadrado. Si vamos al banco de propiedades, eso va a ser equivalente a 1 sobre la constante por el arcotangente del argumento sobre la constante. Apliquémosla. La primera, ¿qué será la antiderivada de 1 sobre u? Logaritmo de u. Y en la segunda, lo que acabamos de decir, sería 1 sobre 2, porque 2 es la constante que aparece acá. Acuérdate que esto es 2 al cuadrado, sería como a al cuadrado. En la fórmula dice 1 sobre a. ¿Por qué está este 5 aquí arriba? Porque es el 5 que está multiplicando la integral. Sería entonces 5 medios por el arcotangente del argumento. En la fórmula me hablan de u. Esto que está en el paréntesis sería u sobre la constante a. Si nos regresamos en el cambio de variable, esto sería equivalente a esta expresión. Entonces fíjate, en conclusión, esto representa la antiderivada o la integral del planteamiento inicial. Este segundo ejemplo es más de identificación. ¿Por qué? Porque tenemos que irle dando forma a la expresión que está aquí adentro. ¿Ok? Si yo descompongo el 4 y descomponemos el 9, fíjense cómo aparece. En este caso tendríamos constante al cuadrado menos una expresión. Pero esta expresión por propiedades de potencia podemos agrupar las bases. Quedaría así. 2 al cuadrado menos 3x todo al cuadrado. Aquí sí nos detenemos un poco. Fíjense que en el ejemplo anterior teníamos el argumento x más 1, que no iba a afectar para nada, pero este 3x se afecta, porque no es lo mismo 3x que x. Por eso, para esta expresión necesitamos un cambio de variable. U será igual a 3x. ¿Qué implica eso? Que el diferencial de u sería la derivada de 3x, que es 3 por diferencial de x. Entonces fíjense que aquí arriba no está apareciendo el número 3, aparece el número 1. Eso significa que este 3 está estorbando. Por lo tanto, lo pasamos a dividir al otro miembro y sería 1/3 del diferencial de u diferencial de x. ¿Por qué colocamos esto entre paréntesis? Para no romper la cadena de igualdades, fíjense. Yo digo que sigue siendo igual para seguir con este igual. Otra cosa es que ustedes pueden hacer el cambio de variable, que a la derecha colocan una lineecita, hacen el cambio de variable y siguen la secuencia ordenada de igualdades. Bueno, estábamos aquí. Decíamos que era 1 sobre raíz cuadrada de 2 a la 2, 2 a la 2, menos, acabamos de deducir que este 3x va a ser u. Entonces sería u al cuadrado. Pero el diferencial de x estamos cambiándolo por u. Entonces vemos esta igualdad. Esto me está diciendo que el diferencial de x va a ser suplantado por 1/3 del diferencial de u. Entonces sacamos el 1/3 y fíjate que esto se parece muchísimo a un seno arcoseno. Por lo tanto será el 1/3 que estaba aquí afuera por el arcoseno de u sobre 2. Y me regreso en el cambio de variable, quiere decir que es el arcoseno de 3x sobre 2.